Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 29. Y así nos dice el Señor en esta noche. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. En esta noche, Padre, pedimos, Señor, que tú ilumines tu palabra en nuestros corazones y mentes y que podamos salir de aquí edificados, fortalecidos y llenos de ti, mi Señor, para poder seguir siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Mis hermanos, al concluir nuestro Señor el Sermón del Monte, Jesús pone delante de nosotros la elección fundamental. La elección fundamental entre la obediencia y la desobediencia. Entre la obediencia y la desobediencia. Esto no significa, hermanos, que podemos salvarnos por el mérito humano. No estamos hablando de eso. No estamos hablando que nos podemos salvar por la obediencia. No, no, no. La salvación es única y exclusivamente por Cristo. Por Cristo única y exclusivamente.
Pero si realmente hemos sido salvados por la gracia de Dios en Cristo, lo mostraremos por ella, por la obediencia, los frutos. En otras palabras, obedeceremos porque ya fuimos salvos. Por eso dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todo, tiene la mente de Cristo, por eso obedece. Y a veces se desvía un poquito y no quiere obedecer, ¿no? Pero el Espíritu Santo trata con él o con ella hasta que viene y obedece. Porque eso es así, mi hermano. Eso es así. Y eso es precioso. Ahora, veamos un poco más acerca de esto. En primer lugar, el texto ya leído, Jesús nos advierte contra el peligro de una mera profesión de fe verbal. Una mera profesión de fe verbal. Mateo 7, vuelve allí por favor a su Biblia. Mateo 7, 21 y 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por supuesto, hermanos, que es fundamental que haya una profesión de fe verbal. Pero si no se acompaña con una sumisión personal al señorío de Cristo, resulta inútil. ¿Ok? Resulta inútil. Por eso podemos ver que este pasaje lo podemos usar fácilmente para los falsos maestros. Es lo que está hablando de esos falsos profetas que hacen milagros, que profetizan, que hacen muchas cosas en nombre del Señor, pero verdaderamente no son hijos de Dios, verdaderamente no son hombres o mujeres de Dios. Y en aquel día el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, si no se acompaña esta salvación, ¿verdad?, con una sumisión personal al señorío de Cristo, esto resulta totalmente inútil. Hasta podría ocurrir que en el día final escuchemos esas terribles palabras del Señor que acabo de decir. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En segundo lugar, Jesús nos advierte contra el peligro del mero conocimiento intelectual. Usted puede ver personas que se saben la Biblia de arriba para abajo, de Génesis a Apocalipsis, hasta de memoria, pero verdaderamente no son cristianos. Verdaderamente no viven la vida que el Señor quiere que vivan. No son salvos. Acuérdense de una cosa, el enemigo se conoce la Biblia. Y dice la palabra que estos falsos maestros se visten hasta como ángeles de luz para engañar y parecieran que fueran hombres de Dios y mujeres de Dios, pero verdaderamente no, son lobos rapaces que están buscando cómo destruir, cómo atrapar a las ovejas de Cristo. Entonces Jesús nos advierte contra el peligro del mero conocimiento intelectual. Como yo siempre he dicho, es preferible que usted sepa, y no es suficiente, pero es preferible que usted sepa 4 o 5 versículos y usted los viva porque es un hombre o una mujer de Dios, ¿verdad? A que usted se sepa la Biblia completa, pero realmente no tiene a Cristo, no es del Señor. Entonces hay que pensar en eso. Fíjese el contraste
en los versículos 21 al 23. Vaya ahí mismo a Mateo capítulo 7, que ya leímos. Y ese era el contraste, era entre el decir y el hacer. Y ahora el contraste en los que leímos anterior, en los versículos del 21 al 23, era el contraste entre el decir y el hacer. Y ahora, en lo que vamos a leer del 24 al 27 de Mateo capítulo 7, el contraste entre escuchar y hacer. No sé si los perdí, como que sentí que dije un trabalengua. Dije un trabalengua. Voy a decir otra vez. Jesús nos advierte contra el peligro del mero conocimiento espiritual, mientras que el contraste en los versículos 21 al 23 que ya leímos era entre el decir y hacer. Ahora es el contraste entre escuchar y hacer. Vamos a leer ahí entonces. Mateo 7 del 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese que dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor nos ilustra la enseñanza con esta conocida parábola de los dos constructores, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Presenta, mis hermanos, a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y a otro necio que no se molestó por echar los cimientos y construyó su casa sobre la arena. Insensato, ¿verdad? Sobre la arena. Mientras ambos construían, imagínese una persona que observaba lo externo, ¿no? Observaba la construcción, lo externo, y tal vez no podía ver ninguna diferencia porque la diferencia estaba en los cimientos. Usted sabe que el cimiento es la base, es la parte de la construcción que no se ve. Pero solo cuando se desató la tormenta y golpeó sobre ambas casas con gran fuerza, fue entonces que se manifestó, hermanos, la fatal diferencia. Uno puede ver todo, ¿verdad? Bien bonito, todo fuerte, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las vicisitudes de la vida, entonces ¿dónde nosotros estamos parados? ¿Sobre la roca o sobre la arena? De la misma forma o de la misma manera, los creyentes, tanto los creyentes genuinos como los creyentes falsos, ellos se parecen entre sí. ¿Por qué, mis hermanos, se parecen entre sí? Porque ambos parecen estar construyendo una vida cristiana, ambos escuchan la palabra de Dios, ambos van a la iglesia, ambos ofrendan, ambos leen la palabra, ambos estudian la palabra y ambos escuchan los sermones. Pero los cimientos profundos de su vida están ocultos. Están ocultos. Yo siempre he dicho que a mí no me impresiona mucho la persona que sabe mucho, sino la que vive verdaderamente la palabra. Esa es la que más me impresiona a mí. La que vive la palabra de Dios. La que es fiel. La que busca al Señor, la que ora, la que se consagra. Esas son las personas que a mí más me impresionan. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No estoy diciendo que no estudie, hay que estudiar,
Vuelvo y repito, hay que estudiar y hay que prepararse. Pero mis hermanos, hablando un poco de lo que es la oración y la vida cristiana, tenemos que darnos cuenta de algo que se llama equilibrio. La palabra de Dios nos habla a nosotros tanto de estudiar, de escudriñar las escrituras, como también nos habla de orar y de ayunar. Pero como nosotros habláramos en el estudio el domingo, que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a veces tendemos a irnos a un lado o al otro lado. Y entonces eso es peligroso. Tenemos que tener un equilibrio con las dos cosas para ser entonces fuertes. ¿Ok? Está bien saber mucho, pero no podemos dejar esa vida devocional, esa vida de oración. Allí es donde el cristiano verdaderamente se fortalece, mis hermanos, de rodillas, de rodillas. Bueno, el que se pueda arrodillar. Hay otros que se pueden sentar o ir caminando, pero lo que quiero decir es orando, orando en todo tiempo, dice el Señor. No apaguéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces, hermanos, volviendo a hablar de estas dos personas que parecen cristianos genuinos, ¿verdad? Y otros que sí son cristianos genuinos. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta? Cuando vienen los problemas y las tormentas. Ahí nos damos cuenta si nosotros somos o no somos de verdad. Usted si se pone a ver la historia en aquella época, ¿verdad? De los comienzos de la iglesia cristiana, donde había persecución, persecución de verdad. ¿Ah? Que decir que eras cristiano era una sentencia de muerte. Ahí sí se sabía verdaderamente los que eran cristianos. ¿Usted cree que cualquiera venía y decía que era cristiano como hoy en día en estos países donde tenemos una libertad completa y donde cualquiera puede decir que es cristiano? No, mi hermano. Entonces, ser cristiano es algo grande. Quiere decir que tú eres un representante de Cristo verdaderamente, que tú caminas como Él, que tú hablas como Él, que tú vives como Él. Eso significa verdaderamente cuando tú dices soy cristiano y que puedes sufrir como Él sufrió. Ser rechazado, ser humillado, que no es fácil, no es fácil. Pero esa es la vida cuando el Señor, por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir la cruz? Es negarte a ti mismo. Esa es la cruz. Entonces ahí se ve la diferencia entre el cristiano genuino, que está edificando sobre la roca que es Cristo, que está ahí edificado sobre la roca que es Cristo, y aquel cristiano que está sobre la arena. Ahí está la diferencia. El Sermón del Monte, hermanos, concluye con una nota de elección radical. Solo hay dos caminos, el estrecho y el ancho, y solo hay dos cimientos, la roca y la arena. Y termino con esta pregunta. Dos preguntas. ¿Por cuál de los caminos estamos transitando? ¿Sobre qué cimiento estamos construyendo? Si somos cristianos verdaderos, estamos construyendo sobre la roca. El cristiano que construye sobre la arena, pronto se caerá. Vendrá el momento de la prueba. Puede saber mucho, puede cantar muy bonito, puede dar mucho dinero a la iglesia, puede hacer todas esas obras, pero verdaderamente no es un cristiano real. Pero el Señor probará verdaderamente quién es de Él y quién no es de Él. Entonces, tengamos nosotros, hermanos, cuidado, ¿verdad? Con esos lobos rapaces que llegan a la iglesia, vestidos de oveja, como dice la palabra. A veces pueden hablar bonito, a veces pueden predicar bonito, a veces pueden todo, pero verdaderamente sus intenciones son otras.
lo bueno es que el Señor siempre va a sacar todo a la luz. Eso es así. Y eso no es nuevo, hermanos. Usted lee la palabra del Señor, con cuánto, la misma carta de los Corintios que estamos predicando, con cuánto no luchó Pablo, metidos ahí en la iglesia de Corintios. Lo desacreditaban, lo querían quitar, le querían hacer de todo a Pablo, pero Pablo seguía firme, firme, firme. Él sabía quién lo había llamado y seguía predicando y seguía enseñando. Y los que eran del Señor se pegaban con él. Y los que no, pues, se iban. Entonces, hermanos, yo veo que nos habla de obediencia, no estamos hablando de salvación, sino de obediencia al Señor. Aunque hablamos de alguna manera, ¿verdad? Los que son verdaderamente de Cristo y no, pero nosotros a simple vista no nos podemos dar cuenta. Por eso vemos la parábola, ¿verdad? Del trigo y la cizaña. Crecen juntos, pero en su momento el Señor recogerá el trigo, dice la palabra, que apartará el trigo y dejará la cizaña. Entonces, eso pasa. Oremos para que estas cosas el Señor nos dé discernimiento y podamos nosotros discernir entre, ¿verdad?, los cristianos genuinos y los que no lo son. ¿Okay? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Lo acabamos de leer. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el malo no puede dar frutos buenos. ¿Sí? Entonces quedamos con esa pregunta. Edifiquemos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos continúes guiando en el deseo de tu corazón y que tu palabra, Señor, sea nuestra guía en todo momento, que edifiquemos sobre la roca, que nos mantengamos fuertes allí, Señor, y que podamos seguir adelante con la fortaleza que solamente tú puedes dar. Ayúdanos, guíanos y síguenos teniendo paciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.